Hermoso día para hacer una prueba de sabor de un fruto. Miren qué lindo día para estar en la huerta con las plantas, pero además es un muy lindo día para presentarles una nueva prueba de sabor de un fruto. En este caso se trata de un fruto nativo. Vamos, que me voy a acercar al frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del huevito de gallo, también conocido como uvita de campo. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí voy a hacer una linda prueba de sabor. Bueno, acá tenemos los frutos del huevito de gallo o uvita de campo. Primero les voy a contar de qué se trata, para luego pasar a la merecida prueba de sabor. El huevito de gallo es una especie herbácea perenne nativa del sur de Brasil, noreste de Argentina, centro de Chile, Paraguay y Uruguay. En algunos países es una planta ornamental, en otros una planta invasora y en muchos es una planta silvestre. En los lugares donde la planta es silvestre se la suele ver en áreas modificadas, al costado del camino y en lugares abandonados. Es de rápido crecimiento y se comporta como una planta rastrera o trepadora. Se la suele ver trepada a cercos y alambrados. Todos los procesos son muy rápidos. Si se la cultiva, florece y fructifica ese mismo año. Florece en verano y fructifica en otoño. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Según estudios que se han realizado, se han encontrado propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Los frutos son ricos en vitamina C y calcio. Además, estos frutos son diuréticos. Contiene flavonoides y alcaloides. Es una hierba que en la medicina popular se utiliza para enfermedades de la piel y para curar sabañones. Ahora les voy a contar otros lindos datos del huevito de gallo. Las flores del huevito de gallo son perfumadas. Su aroma me recuerda a la miel. Esto no pasa desapercibido para los polinizadores. En el momento de la floración, las flores son muy visitadas por varios polinizadores, en especial por abejas. Varias especies de aves comen sus frutos. Tradicionalmente se usa el jugo o zumo de la planta en lavajes para evitar la caída del cabello. En las comunidades tobas, comechingones y mocovíes, sus frutos se consumen frescos como golosinas cada temporada. Y algo muy importante, como toda planta nativa, favorece la biodiversidad. Ahora les voy a contar sobre sus frutos. Los frutos son comestibles y se pueden consumir tanto crudos como cocidos. Estos frutos se pueden utilizar para hacer mermeladas, jugos, jaleas
helados, batidos, chutneys, frutos en almíbar y para todo tipo de preparado donde se utilicen las uvas. Tuve la suerte de preparar y probar el helado de huevito de gallo. No saben lo que fue eso, una absoluta delicia. Este fruto tiene una particularidad increíble. Cuando se utiliza este fruto para hacer un preparado, ese arito de color transforma el color de todo el preparado en un color similar al ocre. Antes de pasar a probar el fruto, les cuento que este fruto es aromático y regala un aroma muy dulce. Ahora voy a pasar al momento más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el fruto del huevito de gallo o uvita de campo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata del huevito de gallo, también conocido como gallito o uvita de campo. Me han contado amigos de provincias del norte de mi país, Argentina, que en algunas regiones también se lo llama pisingallo. Por eso, en la descripción de este video les dejo su nombre científico, Salpicroa origanifolia. Se los dejo anotado porque ese es el nombre universal de este fruto. Bueno, ya mismo voy a pasar a probar este fruto y luego les cuento. Es un fruto que regala un aroma muy dulce. Ya voy a pasar a probarlo y luego les hago la descripción del sabor. Vamos. Mm. Muy bueno, muy bueno. Acá tengo un segundo huevito de gallo para probar y luego les cuento. Vale la pena, está muy bueno. Ahora les cuento de qué se trata. El aroma que regala es más dulce que el sabor, pero tiene un sabor dulce y un poco ácido. Y para que se den una idea del sabor de este fruto, se parece a una mezcla entre uva y un poco de miel o caramelo. Si bien es un fruto que me parece rico para comerlo fresco ahí al lado de la planta como una golosina, su sabor sin duda para mí explota cuando se hace alguna receta. Es increíble el sabor del huevito de gallo en varios preparados que ya he realizado. El helado de huevito de gallo, cuando lo hice y lo probé, me sorprendió totalmente, porque este fruto proviene de una planta que es muy maltratada, es arrancada y tratada como maleza. Regala este fruto rico, pero si se hace algún preparado como el helado, sorprende totalmente. Es uno de los mejores helados que he probado realizado con alguna fruta no conocida. Después, otros preparados que me han sorprendido son el batido y el jugo de huevito de gallo. Increíble. Esos dos preparados también se los recomiendo. Y el último que realizamos fue la temporada pasada, la mermelada de huevito de gallo. Increíble. Esa se las dejo al finalizar este video. También les voy a dejar otro video recomendado, que es el helado de burucuyá, otra planta frutal nativa que regala un fruto que es rico para comer fresco, pero aún es más rico haciendo alguna receta. No se lo pierdan. Y seguramente les voy a dejar otros dos videos recomendados. No se los pierdan tampoco. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y disfruté sobre todo probar estos deliciosos frutos. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos.
Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!